Damas y caballeros, les doy la bienvenida para poder recorrer la historia número 4 que he definido, he titulado Parece que las provincias no estaban unidas, referente al periodo 1852-1862. Durante estos años, pensar en un común denominador realmente es bastante laborioso. En todo caso, lo que estaría marcando a estos años es el quiebre, la separación que va a haber en el espacio geográfico entre lo que va a ser la Confederación, gobernada mayoritariamente por Justo José de Urquiza, y por otro lado, el Estado de Buenos Aires, en el cual comenzará a crecer la figura de Bartolomé Mitre, quien será en el siguiente periodo presidente de la Nación. Pero tenemos que empezar por este año 52, en donde sin duda alguna nos trasladaremos al 3 de febrero, momento en el cual tiene lugar la batalla de Caseros, tal como habíamos mencionado en el capítulo anterior. Batalla definitiva para nuestra historia, la segunda que solemos mencionar como determinante, que marca un antes y un después. En este caso, el final de quien le había, digamos, dado una lógica al territorio, siempre como gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero un gobernador, claro, como habíamos mencionado anteriormente, con muchísimo poder. Me refiero a Juan Manuel de Rosas, por supuesto. Finalmente él va a ser derrotado en la ya mencionada batalla de Caseros por quien había sido uno de sus principales aliados, el gobernador de la provincia de Entre Ríos. Me refiero a Justo José de Urquiza. Los motivos por el cual Urquiza lo va a terminar enfrentando junto al ejército grande mayormente se reducen a la idea de que ya Rosas no representaba al verdadero ideario del Partido Federal y su negativa permanente a organizar un congreso constituyente. Rosas va a ser derrotado y va a partir a un exilio en el cual va a encontrar muchos años más tarde su muerte en la ciudad de Southampton, Inglaterra, teniendo una vida muy rudimentaria, dado que al momento de partir lo hace únicamente con su hija y algunas pocas cosas que se lleva con él. Lo cierto es que en el paso del tiempo, irónicamente, la única persona que cada tanto le va a enviar algún auxilio económico va a ser justamente Urquiza. Rosas va a terminar desarrollando una vida bastante similar a la de un farmer, a la de un granjero, cultivando su tierra, cuidando sus animales y verdaderamente con una austeridad muy pero muy marcada. Siempre cuenta la historia manteniendo consigo el sable corvo que le había legado el general José de San Martín, con el cual había realizado sus campañas libertadoras. Sin Rosas ya en la ciudad de Buenos Aires, es Urquiza entonces el que queda a cargo del territorio y al mismo tiempo en el marco también de la ciudad. Hay una famosa frase que se le atribuye a él una vez culminada esta batalla, que es ni vencedores ni vencidos, una idea de intentar pacificar el territorio sin que nadie pague los costos políticos. Bueno, tal cosa no sucede. Todos los denominados rosistas van a terminar siendo perseguidos y asesinados. Va a haber linchamientos en plazas, en fin, una serie de acontecimientos que nada tenían que ver con esa idea de pacificación que se había anunciado. En Buenos Aires rápidamente se va a formar un nuevo partido, que es el Partido Liberal, en pos de la defensa de los intereses políticos y económicos porteños. Podríamos pensar que mayormente este sector provenía del ex sector
unitario, y va a tener a Valentín Alsina como máximo exponente y más adelante a Bartolomé Mitre. Ambos van a terminar transformándose en gobernadores de la provincia. Mientras tanto, este partido y el grupo que está alrededor de él mira con mucha desconfianza lo que Urquiza está haciendo, temen que se transforme en una especie de nuevo Rosas. Y Urquiza inmediatamente va a nombrar a un nuevo gobernador para Buenos Aires, que es Vicente López y Planes, como gobernador interino, que en verdad provenía del riñón del rosismo. Esto también va a generar y va a justificar aún más la desconfianza. Urquiza, quien va a quedar también como director provisorio del territorio, convoca a los gobernadores provinciales a una reunión en San Nicolás de los Arroyos, en mayo de 1852. La intención de esta reunión justamente es intentar organizar de aquí en más los acontecimientos de la nación y particularmente ver si se podía dar el tan anhelado Congreso Constituyente. En dicha reunión, Urquiza va a ser confirmado una vez más como la máxima autoridad nacional de forma provisoria hasta que una constitución pudiese verdaderamente ordenar la institucionalidad del territorio. Al mismo tiempo, establece la reunión a un Congreso Constituyente en la ciudad de Santa Fe, y aquí hay un punto que ya empieza también a molestar aún más a Buenos Aires, que es que dispone que la cantidad de diputados que cada provincia va a enviar a dicho Congreso va a ser de 2 personas, sin importar la población que hubiese en cada provincia. Anteriormente, justamente ese era el criterio que se utilizaba. Cada provincia enviaba tantos diputados como población tuviera. Claro, la provincia que siempre se vio beneficiada con esta norma fue justamente Buenos Aires, quien contaba con más cantidad de diputados. Por lo tanto, en todos los gobiernos, los congresos que se dieron hasta el momento, contaba lógicamente con ventaja para imponer sus beneficios, digamos, no sus beneficios, lo que Buenos Aires intentaba plasmar. Al mismo tiempo también se estipula en dicho Congreso la repartición de la recaudación de las aduanas provinciales, en parte también para solventar los gastos que este Congreso se va a llevar. Piensen que un Congreso Constituyente es algo extenso, que dura meses. En este caso, el Congreso va a llevar desde finales del 52 hasta mayo del 53. Durante todo ese lapso de tiempo es necesario que esos diputados se alimenten, se alojen en distintas partes, en este caso de la provincia de Santa Fe. Es decir, es necesario hacer un gasto grande, y para eso se dispone que entonces las aduanas provinciales sean quienes, entre otras cosas, solventen dichos costos. Claro, acá nuevamente el interés de Buenos Aires se ve afectado, dado que por lejos la aduana porteña, la aduana de Buenos Aires, era la que más recaudaba por tratarse de la puerta de entrada y de salida de la mayor cantidad de productos. Esto hace que el descontento crezca aún más todavía, motivo por el cual finalmente el 11 de septiembre del mismo 52 va a terminar generándose una revuelta, un levantamiento armado en contra de estas disposiciones, que va a forzar a que Vicente López y Planes renuncie, quedando en su lugar el referente del Partido Liberal, Valentín Alsina, y decretándose al mismo tiempo Buenos Aires como un estado autónomo. Lo cierto es que Urquiza ve con muchísimo desagrado lo que está sucediendo, pero hasta este momento él ya se encontraba
en el marco de dicho congreso en la ciudad de Santa Fe. Por lo tanto, entiende que mucho no puede hacer, además el consenso de Buenos Aires es total. Por lo tanto, Buenos Aires no va a formar parte de este congreso. Congreso que finalmente, ahora ya sí metiéndonos en el año 53, va a terminar sancionando la tan anhelada Constitución Nacional, la cual se aprueba el 1 de mayo. En dicha reunión hay una ausencia que ya hemos mencionado, Buenos Aires, por lo tanto es claro que esta Constitución sale sin la firma de una de sus provincias. La Constitución estipulaba, entre otras cosas, que la capital de la República Argentina iba a ser Buenos Aires, lo cual va a quedar por el momento stand-by, dado que justamente Buenos Aires no está formando parte de este Congreso. La Constitución solemos mencionar como puntos salientes que va a dar una serie de lineamientos importantes para organizar a la nación. Los antecedentes, los puntos en los que se basa la redacción de la Constitución son las dos que ya habían sido redactadas en el año 19 y en el año 26 de carácter unitario y que no habían sido justamente por ello aprobado. La Constitución de los Estados Unidos de América, que resulta ser no solo para la Argentina, sino para todos estos nuevos estados que están naciendo, incipientes en este momento, resulta ser como una especie de faro. Y el famoso texto de Alberdi, las bases de Alberdi, bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, este famoso texto que Alberdi va a desarrollar con la finalidad de poder darle una organización a nuestro país. Estos serían los antecedentes en los que se basa la Constitución. Como cuestión saliente a destacar, mencionamos que en la Constitución se establecía un gobierno representativo, republicano y de carácter federal. Hay un triunfo finalmente del ideario federal, si bien más adelante vamos a ver que Buenos Aires va a terminar anteponiendo en general su visión, su poder, por lo tanto es un federalismo, digamos, con algún asterisco, podríamos mencionar. Dentro de lo representativo se establece una división de poderes, de las cuales los 3 poderes que se establecen, 2 van a ser elegidos por el voto. Me refiero al poder ejecutivo, el cual se dispone de manera unipersonal. El poder ejecutivo va a ser integrado por una única persona, el presidente de la nación. Por lo tanto, la Constitución también establece un sistema presidencialista. Y al mismo tiempo, a nivel legislativo, el cual también este poder va a ser elegido por la población, dispone un sistema bicameral, dividida justamente en una Cámara de Diputados y en otra de senadores, que serán los encargados de sancionar las leyes que de alguna forma van a gobernar dentro del territorio. Por último, un único poder totalmente independiente de la política y que además en este caso sí no va a ser elegido por el pueblo. Me refiero al poder judicial, compuesto por la Corte Suprema de Justicia, por jueces que, como dije anteriormente, no van a salir de partidos políticos y que van a ejercer su cargo de forma vitalicia, digamos, hasta el final de sus días, o, bueno, hasta su eventual renuncia, ¿no? Por supuesto. Bien, acá tenemos ya entonces el panorama de cómo inicia este periodo en el cual podemos pensar que ya hay una constitución, sin embargo el país está fragmentado. Con esta constitución ya vigente en una porción del territorio, ahora sí tiene lugar elecciones presidenciales en las cuales de todas formas no es que está votando toda la población, ¿sí?
seguimos con esa lógica de una población que pueda acceder al voto, que cuenta con cierto estatus social y económico. El gobernante, el candidato, el que va a salir electo, justamente por el Partido Federal, va a ser justo José de Urquiza, es decir, se confirma a quien estaba de manera provisoria en el cargo de director, ahora como presidente, y se transforma en el primer presidente constitucional de la historia de la República Argentina. Recordemos que hacemos la salvedad de constitucional porque durante el periodo 1826-1827 Bernardino Rivadavia ya había ejercido el cargo de presidente, sin embargo, sin que una constitución garantice esa elección, ¿no? Había sido colocado en el cargo por el Congreso, que en ese momento tuvo que lidiar con una guerra, la guerra con Brasil. Urquiza va a ocupar el cargo, lo hará desde Paraná, desde la ciudad de Paraná, y el mandato se va a extender, tal como le indica la Constitución en aquel entonces, durante 6 años. La reelección era algo que no estaba permitido. El transcurso de estos años no es para nada sencillo, dado que ninguna de las dos partes está pensando que no van a volver a integrarse. Es decir, Buenos Aires no pretende transformarse en un país autónomo y la Confederación sabe que Buenos Aires va a terminar al mismo tiempo integrando este espacio. Lo que sucede es que hay una especie de desgaste, a ver quién aguanta más, quién puede mantenerse más tiempo en esta decisión, en este corte. Por lo tanto, lo que va a suceder es que, si bien no va a haber enfrentamientos hasta el 59, sí va a haber, de alguna manera, como una competencia económica, va a haber un desgaste económico. La disparidad es enorme, porque Buenos Aires, nuevamente, como ya le había sucedido a comienzos de la década de 1820, vuelve a quedar con toda la recaudación de la aduana porteña. Todo ese dinero queda únicamente para la provincia, por lo tanto vuelve a gozar de una bonanza muy pero muy grande, con lo cual comienza a realizar una serie de mejoras y de obras, particularmente dentro del espacio porteño, dentro de la ciudad de Buenos Aires, como ser obras en el puerto, trazado ferroviario, mientras que en el resto de la Confederación sucede exactamente todo lo contrario. Se ve totalmente aislada, cuesta verdaderamente muchísimo poder recaudar dinero, dado que el intercambio comercial, por una cuestión de tradición y de facilidad, lógicamente se sigue haciendo desde Buenos Aires. Aquí aparece una ley, la Ley de Derechos Diferenciales, que va a dar Urquiza, que piensa de qué forma puede llegar a mejorar sus finanzas. Para eso pretende posicionar al puerto de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y para darle impulso a este puerto, que se encuentra al margen del río Paraná, a partir de esta ley lo que decreta es que todas las mercaderías que ingresen del extranjero y que eviten pasar por el puerto de Buenos Aires no van a pagar impuestos. Lo que está buscando justamente de esta forma es desalentar a que los barcos pasen por el puerto de Buenos Aires y que puedan seguir ingresando por el Río de la Plata y obviamente remontando el río Paraná, y que puedan desembarcar justamente en lo que es el puerto del Rosario. Esto obviamente que a Buenos Aires no le hace ninguna gracia, lo ve como un agravio y la tensión comienza a ir increciendo. Finalmente, para el año 1859 se va a dar el primer enfrentamiento. A todo esto ya quien había culminado su mandato como gobernador de la provincia sería Alsina, y aparece Bartolomé Mitre en su lugar, quien va a estar al frente de las tropas porteñas
las cuales van a ser atacadas por las tropas de la Confederación a cargo de Justo José de Urquiza, el cual posee mayor cantidad de soldados y está mejor equipado para este enfrentamiento. Además de contar Urquiza con mejores conocimientos, mejor formación a nivel militar. La derrota es marcada, es clara. El enfrentamiento vuelve a darse en Cepeda, el mismo lugar en donde había sido escenario la batalla del mismo nombre, justamente de Cepeda en 1820, la primera de esas batallas que habíamos marcado como las que engrosan nuestra lista, nuestro listado, digamos, de grandes batallas. La derrota, como dijimos, es marcada. Buenos Aires, por ende, acepta la incorporación a la Confederación, firma, ahora sí, la Constitución, la que se había aprobado en el 53, y todo aparenta en que el conflicto ya está terminado y que Buenos Aires, bueno, va a aceptar las disposiciones que el Partido Federal le impongan. Para 1860 vuelve a haber elecciones, se cumplen los 6 años de mandato, y Santiago Derqui es el personaje que va a reemplazar a Justo José de Urquiza, quien va a quedar como gobernador de su provincia, la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, Buenos Aires está buscando una excusa, básicamente para volver a romper los vínculos con la Confederación. Buenos Aires no acepta básicamente que se le impongan condiciones. Por lo tanto, 1861 va a terminar por encontrarnos con la última gran batalla, por lo menos en lo que es la formación de la historia argentina, que es la batalla de Pavón. Nuevamente se enfrentan en el campo de batalla Bartolomé Mitre, defendiendo a cargo de las tropas de Buenos Aires, y Justo José de Urquiza, a pesar de ya no ser presidente, va a ser la persona que designe, el militar que designe Derqui para enfrentarlo a Mitre. Esta batalla es verdaderamente muy particular, dado que nuevamente se repite el mismo escenario que en Cepeda, es decir, la victoria parece rotunda e inminente por parte de las tropas de Urquiza, quien sin embargo, en medio de la contienda y sin mayor explicaciones, decide abandonar el campo de batalla junto con sus principales militares. Mitre no lo puede creer. Cuando le llega la noticia, él, que se encontraba ya en plena, no retirada, pero ya replegando tropa, decide atacar frente al desconcierto generalizado que ha generado la partida de Urquiza del campo de batalla. Finalmente, la batalla de Pavón termina dando como resultado el triunfo de Buenos Aires. Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito sobre esta decisión. No hay documentos oficiales respecto a qué es lo que pudo haber sucedido. Sin embargo, se especula con la posibilidad de que en verdad Urquiza, cansado ya de tanto roce, de tanto choque entre el interior y Buenos Aires, haya entendido que sin Buenos Aires no se podía. Y hasta tanto no se acatara el interés porteño, esto iba a terminar siendo una historia sin final. Por lo tanto, nunca lo sabremos. Es muy probable que haya, a través de algún emisario, posiblemente negociado esta retirada, la cual le va a terminar costando caro. Y cuando digo caro, digo la vida. Ya lo hablaremos, pero más adelante, finalmente, en 1870, Urquiza va a terminar siendo asesinado en su residencia, en el Palacio San José, no solo por esto, pero por entender que verdaderamente Urquiza ha abandonado al Partido Federal y se ha vendido al interés porteño del partido inicialmente liberal.
Derqui termina renunciando, se encuentra totalmente vacío de poder y finalmente el nuevo presidente que va a aparecer en escena va a ser justamente el referente del Partido Liberal, quien había dado el triunfo a las tropas de Buenos Aires, me refiero a Bartolomé Mitre, dando así inicio al siguiente periodo, del cual hablaremos próximamente, quienes van a estar encargados en ese periodo, a lo largo del ejercicio de la presidencia, de forjar el Estado Nacional. De ahí es que comúnmente a esos presidentes los vamos a conocer como presidencias históricas o presidencias fundacionales, que es justamente lo que van a hacer, fundar al Estado, algo que todavía no existía. Me refiero a las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Pero eso, damas y caballeros, motivo de charla de nuestra próxima historia.